Señores, es el momento para analizar en qué falló el Barça contra el PSG para mejorar de cara al próximo partido de Liga. Que el partido no se planteó como Flick quería, no lo digo yo, lo dice el propio Hansi. You can see it today. I think there is no point we can say okay we are on the same level. So fijaros que el propio Flick reconoce que el PSG es superior. Y os voy a dar las claves porque para mí la diferencia fue física. Y el gol que nos condenó en el minuto 89, un error táctico que por la reacción de Flick todos pudimos ver cómo estaba mandando replegar al equipo. Sin embargo, ellos mantuvieron la línea casi en el medio campo en el minuto 90 y el PSG hizo la jugada del señuelo, que como veis aquí es exactamente la misma jugada que nos condenó contra el Rayo Vallecano. Es como si no estuviésemos sabiendo defender estos balones que parten desde los carriles del campo por no interpretar cuándo retroceder la línea o no. Algo que, ojo, habíamos corregido contra el Newcastle, como aquí comento en mi anterior vídeo, donde a la amenaza del pase por el carril, el equipo estaba empezando a retroceder y esto lo hizo en el minuto 90. Sin embargo, ¿por qué no sucedió así contra el PSG? Y es que aquí es donde se ve la crucial importancia de las órdenes tácticas de Flick. Y es que la jugada del Newcastle acabó en gol, en este caso por una obstrucción a Eric García, pero la orden de repliegue estaba dada. En el caso contra el PSG, el equipo, como veis, deja dos autopistas en ambos lados ante el equipo que tiene los mejores carrileros del mundo, como son Nuno Mendes y Achraf, y esto sumado al señuelo que deja aquí, la facilidad con la que el PSG marca este gol es abismal. Vitinha simplemente tiene que dar un pase a banda a Hakimi, que hace un control orientado perfecto, y mirad, ya desde este momento, desde el momento que Hakimi controla, ya puedes ver el desenlace de la jugada. El señuelo ha sido efectivo, Gonzalo Ramos ya tiene una ventaja de varios metros frente a toda la defensa, y si Hakimi, que por velocidad y por físico lo va a conseguir, consigue situar el balón por delante de la línea de fuera de juego, el gol está asegurado. Y aquí, en este preciso momento, ya lo consigue Gonzalo Ramos. Está habilitado, toda la defensa ya no sirve, porque la línea que pretendemos marcar ya no anula el fuera de juego, el pase es muy bueno y la definición es que es un penalti para Gonzalo Ramos. Lo mismo que sufrimos contra el Rayo, lo mismo que corregimos e hicimos mejor contra el Newcastle, nos vuelve a fallar en el último minuto de un partido de Champions. Entonces, evidentemente, hay que hacer esa autocrítica. Flick la ha hecho en rueda de prensa y también hay que revisar la cuestión física, porque nos vimos sobrepasados en la segunda parte, ya que si tú quieres efectuar una presión muy alta y que esta línea sea efectiva, hay que estar muy bien físicamente, porque en el momento en el que te descuides un mínimo, un pase filtrado te rompe toda la defensa. Por eso creedme que el enfado de Flick no ha sido una casualidad. Para mí, erraron ahí los jugadores. Creo que influyó bastante que esto nos pilló en medio de un repliegue, porque si lo veis, aquí Cubarsí se está intercambiando con Balde y Balde empieza totalmente tarde la jugada. Aquí el equipo no le correspondía tirar la línea de fuera de juego. El propio Cubarsí se nota que llega fatigado a esa carrera. Mirad cuántos metros por detrás se queda. Ahí, levanta la mano Cubarsí, estaba muy confiado en el fuera de juego, pero no hay fuera de juego. Y ojo, porque esto hay que sumarle lo siguiente. ¿Por qué os pongo estas imágenes? Porque en 2 días jugamos contra este equipo, el Sevilla, que para mí es de los mejores equipos en Liga en transiciones a la espalda. Si analizamos, la mayoría de sus últimos goles son todos de esta forma. Con 2 jugadores, Vargas y Isaac Romero, o quien esté en punta, son muy veloces y todo su juego se basa en recuperaciones y balones al espacio a Vargas. Y le está saliendo bien. Y la mayoría de goles que ha conseguido marcar han sido de esta forma. Entonces, va a ser el momento de Flick de reconsiderar cuándo adelantar la línea o no. En la segunda parte, cuando la presión por la caída de ritmo del partido se vuelve inferior y menos intensa, deberíamos reconsiderar esa línea. Y es que si os fijáis, parte del éxito de la gran primera parte es porque esa presión era férrea y en bloque. En cambio, el Barça está sufriendo siempre en las segundas partes. ¿Por qué? Porque si somos muy dependientes de la presión, naturalmente, si cae el ritmo, nuestra defensa va a sufrir más balones a la espalda. Y es que el ritmo de juego lo hace todo. En la primera parte era alto, en cambio este ritmo en la segunda parte bajó. Y esto nos puede servir para predecir lo que va a pasar poco en la siguiente jornada. Sabiendo ese juego directo a la espalda del Sevilla y las buenas primeras partes del Barça, pues el análisis que os voy a compartir a los que estáis en el grupo va a ir orientado en esas apuestas en la primera parte del Barça. La del PSG la clavamos, dijimos que el primer gol iba a venir después del minuto de 16 porque Flick y Luis Enrique van a necesitar medirse esos primeros 10 minutos porque son estilos que confrontan, entonces es más difícil salir arriesgando desde el minuto 1 y eso, a los 16 minutos ya teníamos la predicción acertada y esos 100 euros que nos llevamos. En el link de la descripción os dejo el acceso al grupo y no solo eso, sino que los que entráis desde este link automáticamente recibís el bono de hasta 200 euros que suelen dar las casas de apuestas, en este caso las que yo recomiendo, y de esta forma podéis
seguir todas las predicciones del grupo sin arriesgar vuestro propio capital y aprovechar para multiplicar esos 200 que tenéis al inicio. Entonces, link en la descripción, pero es que ha habido mucho más para analizar. Esta es una imagen de la presión en la primera parte. Si os fijáis, el reto estaba en la distancia con la que Gerard Martín podría llegar a un jugador tan rápido como es Hakimi. Lo hicimos bien y la clave de la presión está en este círculo de aquí, porque si Pedri y De Jong pueden presionar al centro del campo del PSG, hace que Koundé pueda mantener la posición con Barcola y así asegurar la línea de defensa de 3. De esta forma, solo irá a la presión uno de los laterales, en este caso Gerard Martín, y no los dos, incluyendo a Koundé, siendo la presión más en bloque. Y por cierto, esto fue lo que provocó el error de Vitinha que propició el primer gol. La presión vino de estos jugadores del centro. Por eso la presión no solo es parte de los 3 de arriba, como algunos se piensan, no, es más, la base estructural del juego defensivo del Barça está en el medio campo. Aquí se ve claramente. Mirad en qué zona estaba De Jong. El propio De Jong, supuestamente, el mediocentro contención de este equipo, estaba en el medio del campo. Y para esto hace falta que todo el equipo esté enchufadísimo y con mucho ritmo de juego. Y ahora hay que hablar de la salida. Sabemos que el PSG también es muy agresivo en la presión. Si os fijáis, es un esquema muy similar al nuestro, donde uno de los laterales llega también a la presión. No es casualidad que el delantero que se quedase con el lateral fuese Barcola, porque de este mismo lado estaba Lamine Yamal, que así podía ser defendido, aunque no se vea aquí en la imagen, por Nuno Méndez. De esta forma prefieren dejar más liberado la banda de Gerard Martín, pues y lo que sería nuestra banda más débil, por así decirlo. Pero aún así, en la primera parte el Barça supo salir bien de esa presión, y ya lo hablamos. Sin duda, el movimiento estrella de la primera parte fue este de aquí. Que Lamine Yamal viniese a recibir, sacamos a Nuno Méndez de posición y es Ferran Torres quien busca la espalda. Entonces yo creo que se vio en el gol que acertó Flick con esa titularidad de Ferran buscando estos balones más al espacio. Hubo 3 jugadas de este estilo en las que Lamine venía casi al medio campo y Ferran ganaba la espalda. Aquí en este esquema se ve. Mirad cómo Lamine está a la altura de Koundé prácticamente, obliga a Nuno a venir a esta posición y Rashford, que pasa a ocupar un doble punta con Ferran. Fíjate las dudas que genera aquí en Hakimi, que no sabe si presionar a Gerard Martín o guardar posición. Entonces Lamine Yamal no solo genera dudas de este lado, sino que despeja la banda contraria. Y aquí es donde se ve el gran acierto que ha sido el fichaje de Rashford. ¿Por qué? Porque hablamos que es un extremo con matices de delantero centro. Entonces, en ciertos momentos del partido posiciona al equipo como con un doble delantero centro. Y luego hay que pasar ya a la jugada del gol. Y aquí es donde se ve que cuando la presión es efectiva, induces al error del rival y no erró un cualquiera, sino que erró Vitinha. Para mí aquí estuvo el acierto de Luis Enrique a partir del minuto 30. Empezó a centrar su salida de balón en Achraf y en Nuno Méndez. Fijaos como Vitinha ya ni siquiera viene a dar apoyo al centro. Lo que obliga al Barça, Luis Enrique, al salir por la banda, es a cambiar ya el esquema de presión. Koundé aquí tiene que llegar a la marca con Nuno Méndez y ya no basta solo con Lamine Yamal. Y en esta distancia es donde Nuno Méndez demuestra ser el mejor lateral del mundo. Cuando tiene espacio, Luis Enrique jugó su salida del balón a la baza de los laterales. Así es. Por eso insistimos tanto en la importancia en los laterales de este PSG de Luis Enrique. Fijaos, cómo con una conducción y una pared rompe completamente el esquema defensivo de presión del Barça. Obviamente necesitas un jugador de mucha calidad para sobreponerte a Koundé de esta forma, pero lo cierto es que lo hizo. Otro recurso que sacó Luis Enrique fue mover a Barcola, su mejor jugador ofensivo, a la derecha, es decir, con Gerard Martín, no con Koundé. Recordad que Barcola partía de la banda de Koundé. Esto ya nos generaba más incertezas a la hora de trazar la línea y los balones a la espalda. De esta forma, Luis Enrique consiguió también mitigar un poquito más esa presión alta que tan buenos resultados nos estaba dando. Y arrancaba la segunda mitad, y es curioso porque Flick mantenía el esquema de presión con Koundé arriba. Además a esto se le sumó, como comentamos en el vídeo anterior, que Rashford y Lamine estuvieron en algunos momentos de la segunda parte desconectados de la presión. En los gestos de Ferran se podía ver. Él lideraba la presión y aquí vemos la enorme distancia que todavía queda entre Rashford y lo que tendría que ser la presión de Lamine. Y es que si os fijáis, lo que nos daba frutos de que Lamine viniese a recibir para traer a Nuno Méndez y ganar la posesión, Luis Enrique lo corrigió cerrando la presión del lado diestro, es decir, obligándonos a jugar por la banda de Cubarsí y no progresar mediante Eric García. De esta forma nos obligaba casi siempre a encerrar a Gerard Martín en esta zona del campo y se notaba cómo nos costaba mucho más progresar. Entonces mirad cómo ahora Achraf sí que estaba prácticamente presionando como un extremo a Gerard Martín cuando antes había una distancia ahí de prácticamente 30 metros en la primera parte. Luis Enrique ganó la partida de ajedrez de esta forma. ¿Cómo se soluciona un problema así? Pues filtrando balones largos, y si consigues que reciba aquí un jugador como Pedri, te da igual que sea de lado diestro o zurdo.
sabes que puede sobrepasar las líneas. Pero esto, tener un portero como Szczęsny, que sabemos que tiene algunas carencias con el juego de pies, tampoco ayuda, porque hay veces en los que la única forma de progresar es con balones a la espalda. Y los centrales, cuando están completamente cubiertos, sabemos que no los van a dar, y el único jugador que queda libre para dar esos pases es el portero. De ahí la vital importancia del juego de pies en el juego del Barça. Y ahí ya nuestra única arma que nos quedaban eran los contraataques. Y generalmente por la banda de Rashford, que era la que quedaba liberada. Pero fueron poco efectivos porque Dani Olmo tampoco estuvo fino para filtrar balones rápidos a Rashford. Entonces la entrada de Lewandowski tampoco cambió nada. Y los pocos momentos de peligro que se dieron fueron cuando conseguimos de alguna forma conectar con Lamine. No fue fácil, recibió muchas menos veces que en la primera parte por todo lo que aquí expusimos. Y con razón, Luis Enrique estaba tan obsesionado con Lamine porque cuando sí logró conectar, fijaos que aquí comete la jugada que debió de ser la segunda roja para Nuno Méndez. Entonces, esto ya son otras cuestiones del partido que se nos van de las manos. Yo, en los segundos vídeos, solo analizo la parte táctica. Ya sabéis qué opino del arbitraje. Lo tenéis en el primer vídeo. Un 2-0 con un penalti de Eric García lo cambia todo. Y luego la famosa jugada de Olmo que falló increíblemente también se dio cuando logramos progresar por la banda de Lamine Yamal. Entonces, encontrar formas alternativas para que podamos dar balones a Lamine Yamal es cuestión crucial en este Barça de Flick, porque cuando se hace, a las pruebas me remito que las ocasiones llegan. Y otro acierto de Luis Enrique fue meter a un interior y no a un extremo, como lo es Lekan Lee, porque en un momento hizo a Cubarsí saltar a la presión, y si os fijáis, esta es la jugada del gol, porque aquí Valde lo que hace es recuperar la posición de Cubarsí, y si os dais cuenta en la jugada del gol, Achraf queda totalmente liberado, y en parte viene por este salto de presión de Cubarsí. Y mirad, con Cubarsí fuera de posición y Valde también, es cuando Vitinha manda ese balón directo a Achraf, que entraba solo, y se nota completamente como Cubarsí llega fuera de posición y Valde sin la distancia necesaria para dificultar el pase a Achraf. A eso le sumas el señuelo que había marcado Gonzalo Ramos y tenemos el gol del PSG. Entonces, en ese sentido, felicitar la propuesta de Luis Enrique, que supo corregir nuestra muy buena primera parte, donde demostramos posicionalmente ser un equipo mucho mejor preparado. Lamine le ganó la partida a Nuno, Pedri estaba dirigiendo mejor que Vitinha, pero aquí veis la importancia de saber mover las piezas del ajedrez, y Luis Enrique hay que reconocer que lo hizo muy bien, por eso ha ganado la Champions, por eso es un equipo del primerísimo nivel, y por eso este es el tipo de partidos que merece la pena perder. ¿Por qué? Porque lo haces en un partido muy ajustado, te das cuenta de la importancia de ser más efectivo de cara a puerta, porque sabes que no te van a pitar un penalti, que vas a fallar una con la portería vacía, y tomas conciencia de la importancia de las segundas partes, de lo importante que es llegar con ritmo, que quizás esa línea defensiva la puedes tirar toda la primera parte cuando tus piernas están frescas, pero es que en la segunda parte hay momentos donde hay que retroceder, no saltar tanto la presión, y menos que lo haga un central como ahí lo hizo Cubarsí, y saber corregir estas situaciones. ¿Por qué? Porque ya lo hemos hecho. Contra el Newcastle, Flick demostró que supo adaptarse a la segunda parte. Esta vez fue un error táctico. Yo creo que por desconexión de los jugadores no era la orden de Flick, pero con más razón ahora le insistirá todavía y esperemos que sirva para ser mejor equipo.